Imagina nacer literalmente en medio de una actuación. No en un hospital, sino en una carpa de teatro ambulante, mientras tus padres hacían reír a decenas de personas en Tulancingo, Hidalgo. Juan Alfonso Zayas Inclán llegó al mundo el 30 de junio de 1941 rodeado de telones, reflectores y carcajadas. Y sin embargo, este hombre que nació destinado al escenario haría todo lo posible por alejarse de él. La paradoja que cambió la historia del cine mexicano comienza aquí. Lo que nadie te ha contado sobre Alfonso Zayas es que detrás de esa imagen de conquistador cómico se escondía un secreto que explica absolutamente todo su éxito. Una frase que él mismo pronunció y que revela por qué millones de mexicanos se identificaron tan profundamente con él. Esa frase, que guardaremos para más adelante, no la encontrarás en ningún otro video. Pero te garantizo que cuando la escuches, entenderás al hombre completo. Sigue escuchando porque esto cambia todo lo que crees saber de él. Alfonso Zayas protagonizó más de 170 películas y se convirtió en el rey absoluto del cine de ficheras mexicano durante los años 70 y 80. Su historia es única porque no es la de un actor que soñó con las luces del escenario desde niño, sino la de alguien que resistió ese destino con uñas y dientes. ¿Qué lo hizo rendirse? ¿Qué fuerza invisible lo empujó exactamente hacia donde juraba que nunca iría? La respuesta tiene un segundo elemento que muy pocos conocen y que revelaremos pronto. Pero hay algo en la vida de Alfonso Zayas que sus fans más devotos desconocen por completo. Un evento devastador ocurrido en 2005, mientras él trabajaba sonriendo frente a cámaras en Miami, que lo marcó de por vida y que él mismo confesó que nunca pudo superar del todo. No se trata de ningún escándalo de farándula ni de una polémica profesional. Es algo mucho más profundo y humano. Hablaremos de eso más adelante, porque entender ese momento es entender quién fue realmente Alfonso Zayas. Sus padres, el músico Alfonso Zayas Cetina y Dolores Inclán, recorrían México con una carpa de teatro de revista. Esa vida nómada moldeó al pequeño Juan Alfonso desde antes de que pudiera hablar. En su familia había actores legendarios. Su tío abuelo Miguel Inclán, el memorable ciego de los olvidados de Luis Buñuel. Sus primos Rafael Inclán y Raúl Padilla Chóforo. El espectáculo corría literalmente por su sangre. Ya en Ciudad de México vivió con su abuela en Santa María la Ribera y después en Portales. El destino tenía un plan muy claro para él. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí me atrapó cuando la descubrí, considera suscribirte al canal y dejar tu like ahora mismo. Cada semana traemos historias como esta. Verdad es que la historia oficial no cuenta sobre las personas que más amamos. Y la de Alfonso Zayas apenas está comenzando a ponerse interesante, porque lo que viene a continuación, el momento exacto en que todo cambió para siempre en su vida, es simplemente extraordinario. No te vayas porque el mejor capítulo de esta historia está a punto de comenzar. Zayas no quería ser actor. Lo había visto demasiado cerca, sus familiares talentosos pasando apuros económicos, viviendo de función en función, sin certeza de nada. Así que cuando su padre, delegado de la Asociación Nacional de Actores ANDA, le consiguió un puesto en Televicentro de Televisa, él aceptó encantado pero como técnico, como jefe de piso, como floor manager. Lejos del reflector. Seguro. Invisible. Pero en los pasillos de Televisa conoció a Xavier López Chabelo y a Manuel Loco Valdés, y algo en él empezó a despertar sin que se diera cuenta todavía. Fue Luis de Llano, padre, quien lo vio primero. Luego llegó Roberto Gómez Bolaños Chespirito, quien le dio su primera oportunidad real frente a cámaras en el programa Cómicos y Canciones. El joven que huía de los reflectores de repente descubrió que bajo esas luces era otra persona, más libre, más él mismo. Después vino la obra teatral Irma la Dulce junto a la gran Silvia Pinal. El hombre que juraba no ser actor se convirtió en el centro de atención de cada escena en que aparecía. Algo había cambiado definitivamente en Alfonso Zayas, y no había vuelta atrás. Pero hay una sombra en esta historia de ascenso que pocas crónicas se atreven a mencionar directamente. Un reconocimiento que Zayas recibió en 2016 que dividió opiniones y que él mismo respondió con una frase que revela mucho sobre su filosofía de vida. Ese momento encapsula perfectamente la contradicción que fue toda su carrera, celebrado por millones, cuestionado por otros, incomprendido por muchos. No revelaremos aún de qué se trata, porque necesitas el contexto completo para entender por qué su respuesta fue tan sorprendentemente honesta. Primero, conozcamos al hombre detrás del personaje.
Zayas fue un hombre de familia en un mundo que no siempre lo facilitaba. Padre amoroso, vivió años equilibrando las giras, los rodajes y la vida doméstica con una discreción que contrastaba con sus personajes escandalosos en pantalla. Su hijo mayor siguió sus pasos de aventura, aunque por caminos diferentes. Se convirtió en piloto privado, un hombre de cielos abiertos y libertad. Alfonso Zayas hablaba de él con orgullo evidente. Lo que muy pocos saben es cuánto dolor vendría después asociado precisamente a ese amor paternal tan profundo. Un dolor que llegaría sin aviso, de la manera más cruel posible. El año 2005 comenzó como cualquier otro para Zayas. Estaba en Miami, grabando semanalmente para Sábado Gigante de Don Francisco en Univisión, el programa que le había dado una segunda vida profesional desde el año 2000. Entonces llegó la tragedia. Su hijo mayor, de 44 años, realizaba pruebas en un helicóptero apodado el Moscó sobre San Luis Potosí cuando la aeronave falló y se desplomó contra un muro de piedra. Murió instantáneamente. Y Alfonso Zayas no supo nada durante 3 días enteros, porque su familia en México no encontraba cómo decírselo mientras él seguía sonriendo frente a las cámaras. Aquí está el secreto que prometimos al inicio, la frase que explica todo el fenómeno Alfonso Zayas. Él mismo la reveló en entrevista con una claridad desarmante. La gente se fijaba en mí porque sin ser guapo, fuerte ni rico, yo podía ligar una chava. Era el tipo clásico mexicano. Ahí está todo. En una época en que el cine celebraba galanes perfectos e inalcanzables, Zayas representaba al hombre común con sus imperfecciones reales. Su éxito no era una fórmula de producción. Era un espejo en el que millones de mexicanos se reconocían con orgullo y carcajada simultánea. Su cúspide fue indiscutible. Durante los 70 y 80 fue el actor más solicitado del cine de ficheras mexicano, apodado el cómico erótico del pueblo. Títulos como Las Cariñosas en 1979, La Pulquería en 1981, Los Verduleros en 1986 y Tres Lancheros muy picudos en 1989 se convirtieron en clásicos populares. Además protagonizó La Criada bien criada junto a María Victoria durante 11 de los 15 años que duró al aire. Más de 170 películas en total, más de una década en Sábado Gigante, y su última aparición cinematográfica en 2017 junto a Edgar Vivar en Buscando Nirvana. Un legado monumental. Y ahora sí, el misterio del párrafo 4 resuelto. En 2016 Alfonso Zayas fue reconocido en la Expo Sexo y Erotismo por su trayectoria en el cine para adultos. Muchos esperaban que se incomodara o rechazara el reconocimiento. Su respuesta fue exactamente lo contrario. Dijo con total naturalidad, no se trata de un homenaje sino de un reconocimiento de la industria, pero cuando se trata de una distinción, no importa de dónde venga. Esa respuesta define perfectamente a Zayas. Un hombre sin pretensiones, sin hipocresías, coherente hasta el final con quien había sido siempre ante el mundo entero. El legado de Alfonso Zayas trasciende las películas de ficheras. Documentó con humor una época entera de la cultura popular mexicana, los 70 y 80, con sus contradicciones, su vitalidad y su particular sentido de la vida cotidiana. Influenció a generaciones de comediantes mexicanos. Su aparición en Vecinos en 2005 y con Eugenio Derbez en XHDRBZ en 2002 demostró que supo adaptarse a nuevos públicos sin perder su esencia. Falleció el 8 de julio de 2021, apenas días después de cumplir 80 años. México perdió no solo a un actor sino a un espejo fiel de sí mismo. Si llegaste hasta aquí es porque esta historia te tocó de la misma manera que me tocó a mí al investigarla. Te pido que dejes tu like ahora mismo porque ese pequeño gesto ayuda a que más personas descubran historias como esta que merecen ser contadas. Suscríbete si quieres seguir conociendo las verdades que se esconden detrás de las figuras que amamos. Y cuéntanos en los comentarios si conociste a Alfonso Zayas a través de sus películas o de Sábado Gigante, porque hay 2 generaciones enteras que lo vivieron de maneras completamente distintas y me encantaría saberlo. Las películas de ficheras fueron criticadas por su machismo y por reducir a las mujeres a simples adornos masculinos. Es una crítica legítima que no debe ignorarse. Pero también es cierto que esas cintas capturaron el pulso de una generación real, con sus contradicciones y sus tiempos. Alfonso Zayas no inventó esa cultura, la reflejó. Y quizás la pregunta más honesta no es si esas películas eran correctas, sino que nos dicen sobre nosotros mismos como sociedad en aquel momento.
Zayas fue el espejo. Lo que vimos en él dependió siempre de quien miraba. Eso también es un legado poderoso. Juan Alfonso Zayas Inclán nació en una carpa de teatro mientras sus padres hacían reír a extraños, y pasó 80 años haciendo exactamente lo mismo para millones de personas. Un hombre que no quería ser actor y terminó siendo uno de los más amados de México, que sufrió en silencio la pérdida más grande imaginable y siguió adelante con dignidad, que nunca fingió ser lo que no era, ni en pantalla ni fuera de ella. Fue un privilegio genuino conocer su historia completa. Y si algo nos deja, es que la autenticidad, incluso imperfecta, siempre encuentra su público.